para seguir con nuestro estudio de la palabra del Señor que venimos estudiando ahí en el libro de Josué. Con la ayuda del Señor veremos Josué 11 y 12 en esta tarde. Los que buscan ahí, aprovecho a invitarlos, como Ken comentaba hace un ratito, ayer terminamos Mateo, hoy comenzamos con Génesis en la lectura de la Biblia como iglesia, que llevamos un capítulo por día. Yo sé que muchos lo leen, pero los que no lo estén leyendo todavía los invito, los animo a poder sumarse a esa lectura. Yo me acuerdo que cuando comenzamos con esta lectura lo sacamos de un plan muy antiguo, donde las familias por el 1800 tenían una congregación, tenían la costumbre de leer la Biblia, leer 4 capítulos por día, nosotros leemos uno, pero lo bueno que ellos veían era que la familia, al reunirse en la mesa, el tema de conversación que tenían era lo que estaban leyendo. Y yo pensaba ahora, digo, qué bueno que la iglesia pueda estar leyendo un mismo capítulo y saber que nuestros hermanos también están pensando en eso, que también pueden aportar, que también podemos consultar, que podemos estar todos nos mantiene como unidos en cierta forma. Estamos unidos, pero nos mantiene como en una misma cosa. La verdad que me alegra y me gusta mucho el poder leer la Biblia juntos. Y los animo a poder retomar. Capaz que al llegar ahí pueden leer Génesis 1 y ya mañana siguen con el 2 y van ahí a tiro. Bueno, vamos a ver Génesis 11, ya oramos. Josué 11, perdón, ya oramos. Y vamos a comenzar con una ilustración que me quedó en la mente mientras que estaba estudiando para compartir hoy. Imaginémonos que una nación como la nuestra, una nación pequeña como la nuestra, con un ejército reducido, un ejército mal equipado, ¿no?, se tuviera que enfrentar con la mayor potencia a nivel militar del mundo. Pónganle con Estados Unidos, ¿no?, que nos sitian, que tienen toda su tecnología, que tienen todos sus equipos, pero de una forma maravillosa le ganamos. No sabemos cómo, pero le ganamos. Y cuando pasa todo el ruido de la pelea y toda la polvadera de lo que fue la guerra se asienta, nos damos cuenta que tenemos todos los aviones, tenemos los drones, tenemos los tanques de guerra, tenemos la máxima tecnología a nivel mundial en cuanto a militar se refiere, pero en ese momento que lo vemos nos entusiasmamos y decimos, ya está, ahora con todo esto somos invencibles, ahora sí que somos una potencia. Pero viene un general y nos dice, bueno muchachos, la orden es que tenemos que destruir todo, tenemos que prender fuego los tanques, tenemos que romper toda la tecnología, tenemos que dejar todo que no quede, que no sirva para nada. Nosotros pensaríamos, es ilógico, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a perder esa ventaja que podríamos tener? Sería algo como humanamente impensable. Y eso ilustra muy bien lo que nosotros vamos a ver hoy en el capítulo 11. Dios le pide al pueblo de Israel, cuando ellos vencen, que destruyan todo el poderío militar que podría ser suyo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran seguir confiando en el futuro, no en la fuerza que pudieran tener, sino que siguieran confiando en Dios. Y eso es algo central que veremos en el capítulo este. Hasta aquí en el libro de Josué, nosotros hemos visto varias batallas, ¿no? Hemos visto muchas victorias, casi todas las victorias vinculadas a la fe y a la obediencia. También hemos visto algunas derrotas, más que nada vinculadas al pecado del pueblo. Hemos visto intervención milagrosa de Dios y hemos recibido muchas enseñanzas para nuestra vida hasta este capítulo. Nosotros al llegar a este capítulo tenemos un quiebre en el libro de Josué. Podríamos decir que terminamos la primera parte, porque termina lo que es la conquista a grandes rasgos de la tierra prometida. Nosotros llegamos hasta la conquista de la parte sur de Canaán y ahora vamos a ver la conquista de la parte norte en este capítulo. Y en el capítulo 12 vamos a ver como una lista o una lista de tareas cumplidas de lo que Dios le había dado al pueblo
como conquista, como bendiciones. El libro de Josué, para los que no están familiarizados con ellos, tienen muchas guerras, tienen muchas peleas, hay muchas batallas, muchas muertes. Pero nosotros, como veremos también en este capítulo, no es batalla por batalla, sino que Dios está usando a su pueblo, a Israel. Sí, Dios le está dando la tierra que le había prometido, pero también lo está usando como un instrumento en sus manos para traer juicio sobre esas naciones que se habían rebelado durante tanto tiempo contra Dios, que habían persistido en su pecado y no habían querido tener en cuenta a Dios. Y de cierta forma Dios los usa como un instrumento a su pueblo para traer juicio sobre ellos. Y yo pensaba que no nos alarme el ver el juicio en la batalla, porque tarde o temprano, por más que una persona pueda vivir toda su vida sin morir en una batalla, tarde o temprano toda persona va a morir y va a tener que ir frente a Dios y va a ir al juicio. A estas personas paganas les llegaba el juicio en la tierra por medio de la guerra, pero luego tenían que enfrentar un juicio mucho mayor, que es el juicio para con Dios, un juicio al que ninguna persona puede escapar. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Dios de cierta forma trae juicio sobre esas naciones por causa de su pecado y cumple las promesas o le da lo que ya le había prometido a su pueblo por medio de confiar en Él y obedecer lo que Dios les manda. Vamos a ir leyendo Josué 11 y luego el 12, tengan ahí la Biblia abierta. Mientras que vamos leyendo, vamos a ir comentando algunos versículos y al final vamos a dar unas aplicaciones para nuestras vidas como para que nos vayamos con ciertas cosas que nosotros podemos ver en estos capítulos. Comenzamos con el versículo 1, Josué 11:1, dice: Cuando Javín, rey de Azor, se enteró de todo esto, envió mensajeros a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Azcaf. También avisó a los reyes que estaban en el norte, en la región montañosa, en el Arabá, al sur del mar de Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor, al occidente, a los cananeos que estaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los histitas, a los fereceos y a los jebuseos en la región montañosa, y a los heveos al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. Salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos. Tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. En estos versículos, vamos a hacer una pausa aquí, en estos versículos vemos cómo se forma una coalición, la coalición de los reyes del norte, cómo todos se unen para enfrentar a Israel. Se nos dice en el versículo 4 que ellos eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense en lo que era ese ejército, era incontable. Pero no solo eso, sino que ellos poseían caballos para la batalla y tenían carros de guerra en abundancia. O sea, tenían carros para pelear al estilo Egipto, tenían carros para la guerra. Israel no contaba con eso, eran menos en número, no tenían tecnología, no estaban preparados para la guerra. Por lo tanto, este era el mayor desafío que ellos iban a enfrentar hasta este momento en las batallas. A veces sucede así, que cuando Dios va tratando con su pueblo y tiene muchas victorias, o Dios va mostrando su mano, llega un momento donde dice, ya está. Quizá Israel pensó, ya conquistamos todo el sur, ahora lo que viene es más fácil. Y pensaron que ya estaba, pero es ahí donde viene la prueba más grande, y es ahí donde Dios prueba la fe y la confianza de su pueblo, que revelan si realmente confían en ese Dios que había estado anteriormente con ellos. Y eso es lo que nosotros vemos a continuación. Antes de que venga la guerra, Dios habla a su siervo, a Josué, en el versículo 6, y le dice, versículo 6, entonces el Señor dijo a Josué, no temas a causa de ellos, porque mañana a estas horas
yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y les quemarás sus carros. Dios les habla antes de la batalla. Primero le da una promesa, le muestra que no tengan temor, porque al otro día, o sea, mañana a esta hora, Él lo iba a entregar a todos, a toda esa multitud, como la arena del mar, lo iba a entregar a Israel y ellos iban a vencer. Pero junto con la promesa de que iban a vencer, Dios les da una orden, le da algo que ellos tenían que obedecer, tenían que desjarretar, o sea, cortar el tendón de las patas traseras de los caballos que lo dejaba lisiados, no servían para más nada. Tenían que desjarretar los caballos y tenían que quemar todos los carros de guerra. De esto hablaba al principio en la ilustración. Ellos con todos estos carros y con todos estos caballos, humanamente tendrían un poderío militar que serían invencibles después de vencer a esta multitud. Ya está. Estarían del otro lado, pero Dios le dice que ellos tienen que eliminar todo ese poder militar que ellos podrían tener. Parecía algo absurdo humanamente, pero Dios los prueba por medio de eso, a ver si ellos están dispuestos a confiar. Si van a confiar en Dios o van a confiar en lo que humanamente pudieran tener. Y eso es lo que nosotros vemos a continuación, Josué 11:7. Dice: Josué y toda la gente de guerra con él vinieron de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacaron. Y el Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y lo persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Miseroth, Maim y hasta el valle de Mispa al oriente. Los hirieron hasta que no quedó sobreviviente alguno. Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y les quemó sus carros. Josué y el pueblo, vemos en estos versículos, van y derrotan a sus enemigos porque Dios los entrega en sus manos. Era algo que humanamente sería imposible. Dios los entrega en sus manos y tal como Dios le había prometido sucede. Ellos vencen. Pero aquí vemos que Josué no, después de haber vencido, después de haber visto que el enemigo estaban todos destruidos y que todos esos caballos, esos carros de guerra quedaban para ellos, Josué, en vez de pensar y de modificar un poco o de añadir alguna estrategia o de meter alguna idea de decir, bueno, pero quizás que destruimos alguno, pero capaz que nos reservó. No. Él obedece. Él obedece y él hace lo que Dios le manda. Y de eso se trata la obediencia. La obediencia no es hacer lo que le parece más conveniente a uno hacer, sino que es hacer lo que Dios manda, por más que humanamente no parezca conveniente. Y eso es lo que Josué hace. Josué desjarreta o corta los tendones de los caballos y quema todos los carros, elimina todo ese poderío militar y hace como Dios les había mandado, porque Dios quería que Israel no confiara en esas cosas en lugar de confiar en Dios. Y Josué también quería poder seguir confiando en Dios. Por eso él obedece. La obediencia de Josué fue la demostración de su fe, fue la demostración práctica de la fe. Al renunciar a la fuerza militar, Israel reconoce que sus victorias provienen de Dios, no de los carros, no de su poder, no de sus estrategias, sino de Dios que peleaba por ellos. Su obediencia demostraba que ellos creían que la fuente de su seguridad y de sus triunfos no era otra que Dios mismo. Qué bueno que es poder tener esa perspectiva y qué bueno que el pueblo tenía esa perspectiva de Dios y entonces ellos obedecen. Sigamos leyendo el versículo 10, dice: por ese mismo tiempo Josué volvió y se apoderó de Azor e hirió a espada a su rey, porque Azor antes había sido cabeza de todos estos reinos. O sea, la parte más fuerte. Mataron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyendo por completo. No quedó nadie con vida. A Azor le prendieron fuego. Josué capturó todas las ciudades de estos reyes y a todos sus reyes los hirió a filo de espada
y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué incendió. Los israelitas tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado, pero a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida, tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo. Así Moisés le ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada que el Señor había ordenado. Qué maravilloso este versículo. Podemos hacer una pausa aquí en el versículo 15. Se nos da el testimonio, y qué maravillosa descripción para un siervo de Dios. Dice, Josué no dejó de hacer cosa alguna de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea, él obedeció en todo lo que podía obedecer. Y que yo pensaba, qué hermoso, el texto no destaca ni la inteligencia de Josué, ni su capacidad militar, ni siquiera su valentía. Lo que destaca es su obediencia. Y esto no se ve solo aquí, sino que se repite 4 veces en este capítulo, reafirmando la obediencia de Josué a las palabras que Dios le había dado a Moisés y que Moisés le había transferido a él para que él obedeciera y cumpliera. Aquí encontramos algo que también es fundamental para nosotros. Dios bendice la obediencia, no porque la obediencia merezca bendición, sino porque la obediencia es una respuesta a la fe, una respuesta a la confianza en Dios y a someterse a su voluntad. Allí donde hay obediencia sincera a la palabra de Dios, el creyente puede estar tranquilo, puede caminar con confianza, sin importar lo que suceda, porque sabe que está obedeciendo a Dios y para él eso es lo más importante y no los resultados, no lo que diga la gente, no lo que puedas, sino el obedecer a Dios. Y eso me parece maravilloso, ver esa conexión de la fe de Josué con la obediencia. ¿Decimos que creemos? Bueno, si creemos, si confiamos o procuramos obedecer lo que Dios nos manda. Luego tenemos un resumen de la conquista. En los siguientes versículos de Josué 11, dice en el versículo 16, tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus llanuras, desde el monte Alac, que se levanta hacia Seir, hasta Balgad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los hirió y los mató, porque por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. Ahí podemos hacer también una aclaración. Dice que por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. Algo que tenemos que tener presente, todos estos capítulos que nosotros leemos y lo leemos rápido en unos pocos domingos, todo esto no fue cuestión ni de unas semanas, ni de unos meses, sino que esto tomó años. Alrededor de 7 años, según los cálculos, tomó la conquista de Canaán. Se dice 7 años porque se toma en cuenta la vida de otro referente, que no es Josué, sino la vida de Caleb, y porque como tenemos las edades de Caleb, podemos calcular cuánto duró la conquista. En Números 14 se nos dice que Caleb tenía 40 años cuando fue enviado como espía a Cades Barnea. Luego en Josué capítulo 14 se nos dice que cuando recibe la heredad, él tenía 85 años. Vemos que cuando él fue como espía hasta recibir su heredad, pasaron 45 años. Y sabemos que Israel pasó, por Deuteronomio 2, que pasó 38 años vagando en el desierto. Y si hacemos 45 menos 38, nos da 7 años. Entonces podemos tener una idea que la conquista que nosotros leemos aquí llevó unos 7 años. Nosotros lo podemos leer rápido, pero esto requirió paciencia, requirió confianza, perseverancia. Y es así la vida cristiana. Nosotros vivimos en una
cultura donde se busca todo instantáneo, resultados instantáneos, pero Dios no trabaja así. Los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Él está más interesado en formar un carácter en nuestra vida, en moldear en nosotros nuestras vidas, que tengamos resultados inmediatos. Muchas veces Dios obra de manera gradual, muchas veces Dios no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo al momento, lo que nosotros queremos, no porque sea malo, sino porque Él está tratando con nuestra vida, porque Él nos está enseñando a esperar, a perseverar, a confiar, a orar, a seguir adelante, por más que las cosas no lleguen como nosotros pensamos o queremos en el momento. Él igualmente, en medio de la espera, Él está tratando con nosotros. Y de seguro Dios trató durante estos 7 años con el pueblo de Israel. Sigue diciendo en el versículo 19, no hubo ciudad que hiciera la paz con los israelitas excepto los heveos, que vivían en Gabón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuvieran piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Aquí vemos que, como le decíamos al principio, que todas estas conquistas, que todas estas muertes que nosotros vemos, es parte del juicio de Dios para esos pueblos. Dios endureció el corazón de todos ellos, menos de los gabonitas que buscaron hacer la paz con el pueblo. Después del resto, Dios endureció el corazón porque Dios los entregó a juicio. El endurecimiento del corazón no es otra cosa que la manifestación del juicio divino sobre ellos, que durante tanto tiempo habían persistido en resistir la gracia y la paciencia de Dios. No hay mayor juicio que Dios retire su mano y permita a la persona persistir en su pecado. Mucha gente ve a personas que cometen crímenes o que hacen cosas terribles y dice, ¿por qué Dios no le hace nada? ¿Por qué Dios no? ¿Y por qué la persona sigue? Pero nosotros no vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El que esa persona siga haciendo lo que hace sin que nadie lo pueda parar es parte también del juicio de Dios. Porque un día tendrá que dar cuenta por todos sus hechos delante de Dios. Dios endurece el corazón para que estos pueblos sigan pecando, sigan enfrentándose contra Israel y por consiguiente contra Dios. Y de esa forma Dios lo destruye. Esto nos enseña que mientras que Dios tiene misericordia, mientras que Dios ofrece su gracia, no debemos de esperar, debemos de acudir a Él. Debemos de arrepentirnos mientras que tenemos oportunidad, porque el problema o el peligro no consiste solo en pecar, sino que en endurecer tanto nuestro corazón frente a la verdad de Dios, que llegue un momento donde ya no haga nada en nosotros. Si hoy podemos escuchar su voz, si hoy todavía nuestro corazón puede escuchar el llamado de Dios, la actitud tiene que ser venir a Él y arrepentirse y confiar en Él, porque aún hay misericordia para la persona que escucha su voz. Sigue hablando el versículo 21 y nos sigue diciendo de las conquistas. Dice, por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los israelitas, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Esta derrota de estas personas es muy importante porque estos anaseos de los cuales se nos habla son aquellos gigantes que décadas antes habían aterrorizado al pueblo de Dios. Cuando aquellos espías fueron enviados y ellos volvieron llenos de incredulidad y temor y dijeron, nosotros somos como langosta al lado de ellos.
Estos eran los gigantes que estaban atemorizándolos a ellos. Y Dios los reserva como para el final de la conquista, para mostrarle que no solo Él era capaz de vencer a un ejército grande, numeroso como la arena del mar, sino que también estos gigantes, que según registro medían más de 3 metros, no eran nada ante el poder de Dios. Dios confirma esto y les muestra que la diferencia no radica en el tamaño del ejército ni en el poder del enemigo, sino que la diferencia radica en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Vimos a Israel perder batalla contra Ai, que para ellos era pan comido y era un ejército totalmente insignificante y mandan menos personas y tienen que salir huyendo porque por causa del pecado Dios no estaba con ellos. Pero nosotros vemos aquí que cuando Dios está con ellos, no hay quien le pueda hacer frente. Porque la clave es esa, Dios está con ellos. Si Dios está con nosotros, eso es lo que hace la diferencia, hermano. Dice en el último versículo del capítulo 11, tomó pues Josué, el versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones, por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. En este último versículo se nos reafirma la fidelidad de Dios al cumplir todo lo que se había prometido a su siervo Moisés. Dios cumplió todo lo que él había dicho y la tierra descansó de la guerra. Lo que encontramos a continuación en el capítulo 12 es como un recuento de esas victorias. Vendría a ser como un registro, como una tabla de Excel, donde se nos van mostrando cada una de las victorias que el pueblo de Israel había adquirido hasta ese momento. Se nos recuerda todo lo que Dios había hecho y todas las victorias que ellos habían adquirido. En los primeros 6 versículos se nos hablan de las victorias bajo el liderazgo de Moisés y en los siguientes versículos se nos hablan de las victorias bajo el liderazgo de Josué. Leámoslas rápidamente esas victorias como para poder ver ese recuento. Dice 12:1. Estos son los reyes de la tierra a quienes los israelitas derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá hacia el oriente. Versículo 2. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que estaba al borde del valle de Arnón, en el medio del valle y la mitad de Galad, y hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los amonitas, y el Arabá hasta el monte de Sinret, hacia el oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente hacia Bet Gesimot, y al sur, al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los que quedaba de los refaitas, que habitaba en Astarot y en Edrei, y que gobernaba en el monte Hermón, en Salca, y en todo Basán, hasta las fronteras del Gesuero, y del Macateo, y la mitad de Galad, hasta la frontera de Sehón, rey de Hesbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los israelitas los derrotaron, y Moisés, siervo del Señor, le dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Esto es, las tierras que fueron conquistadas y que Moisés repartió antes de cruzar el Jordán. Nosotros aquí tenemos toda esta lista de reyes vencidos bajo el liderazgo de Moisés, que para nosotros muchos de estos son simples nombres, y nombres difíciles de pronunciar que no tengo ni idea si los leo bien o no. Pero para los oyentes originales, imagínense, cada uno de estos nombres era una evidencia de la gracia, del poder y de la fidelidad de Dios obrando a favor de su pueblo.
era tremendo. Cada rey derrotado era un recordatorio de que Dios era fiel y que Dios había cumplido su promesa. Por eso para ellos estas listas era algo tremendo que realmente les llevaba a ver en el Dios que habían creído y el Dios que gobernaba sobre ellos. A continuación, se nos viene otra lista más extensa y son los reyes derrotados bajo el liderazgo de Josué, del versículo 7 en adelante. Dice, estos son los reyes de la tierra que Josué y los israelitas derrotaron al otro lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Alac, que se levanta hacia Seir. Josué dio la tierra de estos reyes en posesión a las tribus de Israel según sus divisiones, en la región montañosa, en las tierras bajas, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, estas son las batallas que hemos venido viendo en los capítulos anteriores. El rey de Ai, que está al lado de Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jamut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Glón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Orma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Limna, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maceda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapúa, 1. El rey de Efer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Astor, 1. El rey de Simrón, Merón, 1. El rey de Axfa, 1. El rey de Tanac, 1. El rey de Megido, 1. El rey de Sedes, 1. El rey de Josnem, del Carmelo, 1. El rey de Dor, en las alturas de Dor, 1. El rey de Jim, en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. 31 reyes en total. 31 reyes vencidos por la fidelidad de Dios. Una lista impresionante. Toda esta lista fue dejada para registrar, para que el pueblo pudiera recordar la manera específica en la que Dios obró a favor de su pueblo. Cada rey representaba una victoria otorgada por Dios. Cada nombre era una evidencia de la fidelidad de Dios. Hay algo que yo pensaba que nos recuerda este capítulo y que nos puede enseñar a nosotros, que muchas veces tendemos a dar gracia a Dios de manera muy general, pero sin embargo no tomamos en cuenta de recordar específicamente las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Qué bueno que es hacer memoria y recordar las ocasiones concretas en las que Dios ha obrado en nuestra vida, las oraciones que Dios ha respondido, las pruebas en las cuales Dios nos ha sostenido y las victorias que Dios nos ha concedido por medio de su gracia. Recordar lo que el Señor ha hecho por y en nosotros fortalece nuestra fe. Nos ayuda a descansar en el Señor en el presente y también en el futuro. Nos mueve a glorificar a Dios hasta en el día de la prueba, porque podemos recordar lo que Dios ha hecho en nosotros, donde Dios nos sacó, donde Dios nos sostuvo, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios ha sido fiel y cómo eso aumenta nuestra fe para tener la certeza de que Él seguirá siendo fiel. Sin duda esta lista obraba de esa forma en el pueblo de Israel. Llegamos al final del capítulo 12 y me gustaría dejarle unas 5 enseñanzas que encontramos en estos capítulos para que nosotros podamos meditar y podamos llevarnos en nuestra mente al irnos. Que no nos quedemos solo con nombres raros, ¿tá? Que nos vayamos con cosas que realmente podamos nosotros pedirle a Dios y podamos ahí rumiar. Primera cosa que me llama la atención es cómo Dios honra tantas veces la obediencia de Josué. Esa obediencia perseverante.
que había en Josué. Esa es una de las características más destacadas en el siervo de Dios en este capítulo, porque se podrían haber destacado muchas otras cosas, pero lo que más se destaca es su obediencia. Como veíamos en el versículo 15, Josué no dejó de hacer cosa alguna que Jehová había mandado. La conquista no fue, como veíamos, algo breve. Josué tuvo mucho tiempo que batallar, que soportar a un pueblo, tuvo que esperar, tuvo que ver muchos desafíos. Eso nos recuerda que la vida cristiana no se trata de un momento aislado, un momento de entusiasmo, un momento donde digo, ay, hoy sí voy a obedecer, hoy no. Se trata de perseverar y eso lo vemos en Josué. Una obediencia perseverante, porque Dios va formando a su siervo por medio de un trato con él, por medio de las pequeñas cosas en las cuales podemos obedecer en el día a día. No solo cuando estoy en la iglesia, sino en cada día, en cada prueba, en cada circunstancia. Es donde Dios nos va formando. Y nosotros podemos ver esto en Josué. Y sin duda Él busca en nosotros esa misma obediencia. Esa es la primera enseñanza con la que me gustaría quedarme. Esa obediencia perseverante de Josué. La segunda enseñanza que saco del capítulo 11 es que Dios nos llama a confiar más en Dios que en nuestros recursos. Nosotros veíamos que algo muy llamativo era que Dios manda a lisiar a todos los caballos y a quemar a todos los carros de guerra, a dejar todo el poderío militar desde un lado. Ya veíamos que militarmente eso parecía algo absurdo. Eso podría haber fortalecido el ejército de una manera tremenda, pero Dios quería enseñarles a ellos una lección fundamental para su vida. Que su seguridad no debía descansar en recursos humanos, sino que su seguridad debería descansar en el Señor. Por eso Josué obedeció contra toda lógica humana. Nosotros también tenemos nuestros propios caballos, tenemos nuestros propios carros. Llamémoslos nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra estabilidad económica, nuestros contactos, nuestros estudios, nuestros recursos materiales. Ninguna de esas cosas son malas en sí mismas, pero todas ellas se pueden tornar peligrosas cuando desplazan a Dios de su lugar, de la confianza que nosotros solo tenemos que tener en Dios y no en las cosas que nosotros poseemos. Como dice el salmista en el Salmo 27, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Que el Señor nos ayude a tener esa confianza también, a utilizar los medios que Dios nos provee, sí, perfecto, pero nunca depositar nuestra esperanza en ellos, sino que nuestra confianza pueda estar en el Señor. Esa es otra enseñanza que nosotros vemos en estos capítulos. Otra cosa que aprendemos en el capítulo 11, podría ser el punto 3, es que en la vida cristiana el esfuerzo humano nunca va separado de la gracia divina o de la intervención divina de Dios. Al leer el capítulo 11 de Josué encontramos estas dos verdades juntas a lo largo de todo el pasaje. Por un lado, Dios le promete la victoria, le dice: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos delante de ustedes. El versículo 6. Pero por otro lado, Josué no tuvo que quedarse quieto. Él tuvo que marchar, tuvo que planificar, tuvo que combatir, tuvo que obedecer para poder recibir aquello que Dios le había prometido. La victoria es de Dios, pero Josué y el pueblo tuvieron que pelear. Tuvieron que sudar la gota gorda, tuvieron que ir a la batalla con la confianza puesta en Dios. Esa misma tensión la deja reflejada el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, donde dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y parece que tuviera algo orgullo. Dice:
Por tanto he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Realmente Pablo había trabajado más que todos, pero él reconoce que si lo había hecho era porque la gracia de Dios estaba obrando en él. Pablo no dice que no hace nada, tampoco dice que todo dependa de su fuerza, sino que él muestra que todo trabaja unido. Sí, esto nos lleva a que en la vida cristiana requiere que nosotros nos esforcemos, seamos disciplinados, oremos, obedezcamos, luchemos contra el pecado, perseveremos, sirvamos a Dios en todo lo que Dios nos permita, nos esforcemos al máximo, pero sin embargo nunca debemos de olvidar que todo fruto que nosotros podamos lograr, que podamos alcanzar, proviene en fin de cuentas de la obra de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas. El tener esto presente, el reconocer esta verdad, nos libera de dos errores. Nos libera de la pasividad, que usa la soberanía de Dios como excusa para no hacer nada, para no actuar. Nos libera de ser pasivo y a su vez también nos libera del orgullo de confiar en nuestras propias fuerzas, creyendo que nosotros somos capaces para hacer algo como de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas. Nos lleva a ver que nos tenemos que esforzar, que podemos servir a Dios, que Dios nos da victoria, pero que todo lo que nosotros logramos tenemos que darle la gloria a Dios, porque Él es su gracia obrando en nosotros. Una cuarta enseñanza que nosotros tenemos, y es una advertencia, que parece algo como difícil de entender, es el endurecimiento del corazón de los enemigos del pueblo de Dios de Israel. Dice en el versículo 20 del capítulo 11, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos. Jehová endurecía el corazón de los enemigos, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Los habitantes de Canaán no eran víctimas inocentes que Dios los endureció y no pudieron hacer nada. No eran víctimas inocentes. Durante generaciones habían persistido en la idolatría, en la inmoralidad, en la rebelión contra Dios. Y el endurecimiento del corazón de ellos ya es parte del juicio divino de Dios sobre su maldad, de no querer tomar en cuenta a Dios. Pero esto no es algo que solo lo vemos aquí, lo vemos en muchos lugares. Por ejemplo, en Éxodo, ¿cuántas veces se dice que Dios endureció el corazón del faraón? Por ejemplo, Éxodo 4:21 dice, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y eso se repite muchas veces. Dios endureciendo el corazón para que no deje ir al pueblo. También lo encontramos, por ejemplo, en los hijos de Elí, que después de que ellos fueron advertidos, ellos igualmente persistieron en su pecado. Ellos despreciaron las cosas sagradas, incluso despreciaron la reprensión de su padre. Por eso leemos en 1 Samuel 2:25, pero ellos no oyeron la voz de su padre, cuando su padre lo reprendió, dice, ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerle morir. Ya el juicio de Dios ya estaba sobre ellos. Y porque el Señor ya tenía eso resuelto, ellos endurecieron su corazón. Y esto es algo que permea toda la Escritura, y Pablo lo resume en Romanos 9:18, que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vemos esta advertencia, vemos esta verdad del endurecimiento del corazón. En el capítulo 11 vemos que eso no sucedió con todo, porque vemos que los gabaonitas, a diferencia de los cananeos, mientras que ellos persistieron en su rebeldía, en su pecado, los otros buscaron la paz y apelaron a la misericordia de Israel. No todos endurecieron su corazón, pero la gran mayoría sí. Y la enseñanza es clara. La paciencia de Dios es inmensa, pero no debemos de confundirnos. No debemos de jugar
con la paciencia de Dios. El hecho de que Dios tarde en ejecutar su juicio no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Persistir en rechazar la verdad una vez tras otra vez puede llevar a endurecer nuestro corazón y a no querer oír la palabra de Dios y por lo tanto al juicio de parte de Dios. Por lo tanto, la respuesta correcta al llamado de Dios no es postergar, sino arrepentirse. Como dice en Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyes su voz, no digas, no, voy a esperar un poco porque todavía soy joven. No postergues para el próximo año. No asumas que vas a tener otra oportunidad para poder arrepentirte, dejar tu vida de pecado un poco más adelante. Ven a Cristo ahora. Arrepiéntete ahora que tienes la oportunidad. Antes de que sea demasiado tarde y escuche la palabra y diga, no importa, no pasa nada. Eso es juicio. Juicio de parte de Dios. Y Dios, en su misericordia, permite que hoy puedas escuchar su voz. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón, sino acuda a Él en arrepentimiento y fe. Una última enseñanza que saco de este capítulo es el último versículo de Josué 11, que nos muestra que el descanso de Canaán, cuando nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, apunta a un descanso mayor, un descanso que nosotros solo tenemos en Cristo. El capítulo 11, versículo 23 dice, al final, y la tierra descansó de la guerra. Después de esos 7 años de lucha, de conflicto, de conquista, finalmente llegó un tiempo de reposo. La tierra ya había sido conquistada, los enemigos habían sido derrotados, no todos, porque lo veremos en el capítulo 13, versículo 1, ya nos daremos cuenta que todavía hay guerra, pero la gran mayoría, la gran coalición ya había sido derrotada, por lo tanto, Israel en cierta forma podía estar tranquilo que la tierra le pertenecía. Sin embargo, ese descanso no era el descanso definitivo. Todavía tenían que luchar, todavía tenían que tener conflicto, todavía tenían que pasar por diferentes cosas, y como vemos a lo largo de la Escritura, hasta el pueblo de Dios en repetidas veces se aparta de Dios. El pueblo de Israel se aparta de Dios en diferentes momentos. Por eso el descanso de Canaán no es el descanso final que Dios tenía preparado para su pueblo. En Hebreos 4 se toma justo este tema y nos muestra que el descanso que nosotros vemos en Josué 11 apunta a un descanso mayor. Hebreos 4, 8 y 9 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Se nos habla de otro reposo, de un reposo mayor al reposo de Canaán, ahí en Hebreos 4. El descanso que Israel recibió en ese momento era solo una sombra del descanso verdadero y definitivo que vendría de parte de Dios. Y aquí encontramos esa hermosa conexión, como lo veíamos el domingo pasado. Jesús es el verdadero y el mejor Josué. Josué es un tipo de Cristo. Josué introdujo al pueblo a un reposo terrenal después de vencer a sus enemigos. Cristo obtiene para su pueblo una victoria mucho mayor y permanente y definitiva. Él venció al pecado, venció a la muerte y al poder de Satanás por medio de su vida perfecta, de su muerte expiatoria en la cruz y de su gloriosa resurrección. Por eso Jesús puede decir con total propiedad, como dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el verdadero descanso, el que se encuentra en Jesús. El descanso de Josué fue temporal, fue parcial, pero el que Cristo ofrece es un descanso definitivo, un descanso permanente, eterno. El versículo de Mateo
nos muestra que ese descanso al que Jesús se refiere no es solo para el futuro, sino que también es una realidad para toda persona que acude a Cristo hoy, que acude a Cristo en este momento. Porque todo el que ha creído en Cristo puede descansar en Él. Puede descansar en que no depende de su propia fuerza para sostenerse. Puede descansar en Él porque Él cuida de los suyos. Podemos descansar en Él porque nada puede separarnos de su amor ni de su cuidado. Él nos mantiene, Él nos cuida. Podemos atravesar luchas con la total confianza de que nuestra vida está segura en sus manos. Ese es el descanso que Dios nos ofrece. Y mientras que caminamos en esta vida donde hay prueba, donde hay dificultad, donde hay batallas, podemos descansar en el Señor, esperando un descanso mucho mayor y glorioso, el descanso eterno que Dios ha preparado para su pueblo y que Cristo garantiza para todos los que están en Él. El Señor promete que los problemas no serán para siempre. El Señor promete que el cansancio, que el sufrimiento no serán para siempre, porque Cristo ha vencido y nos llevará para que estemos en su reposo para siempre. Esa es la esperanza que el cristiano tiene. Y es la esperanza que ya puede gozar desde ahora y que sabe con total seguridad que un día llegará. Hacia ese descanso apunta este descanso que nosotros vemos en el capítulo 11. Para terminar, Josué 11 y 12 nos muestran a un Dios absolutamente fiel, que cumple todo lo que Él promete. A un siervo como Josué que permanece en obediencia aun cuando el camino es difícil y largo. A un pueblo que aprende a depender de Dios y no de los recursos que pueden encontrar en el camino. Y a una generación que entra en el descanso que Dios les había prometido. Pero como veíamos, todas estas realidades apuntan más allá de Josué, más allá de la conquista. Apuntan a Cristo, apuntan a nuestro Señor, porque Él es el verdadero siervo obediente que cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Él es el verdadero conquistador que venció definitivamente a nuestros enemigos. Él es nuestra garantía. Él es la garantía de que todas las promesas de Dios se cumplirán, que son sí y amén. Y Él es quien ofrece el descanso eterno que viene por parte de Él, por medio de la fe. Por tanto, la invitación de este texto es clara, mis hermanos. Perseveremos en la obediencia, confiemos en sus promesas, guardémonos de endurecer nuestro corazón y dependamos de su gracia mientras que caminamos en esta vida, esperando el descanso que el Señor nos ha prometido. Amén.